Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestro programa experiencial Concienciarte uno en nuestro centro integrativo Joroba Cero, donde funciona nuestro sistema conciencial Armon 3210 desde 1984 en Sudamérica, compartiendo y entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia en estos momentos de cambios profundos. Estamos enseñando, aprendiendo y vivenciando, guiados por los objetivos principales de preformación con preparación sustentable y filosófica, reformación con recuperación saludable, integrativa, conformación con capacitación educativa y disciplinaria y transformación con conexión espiritual trascendente. En ese sentido, realizamos una serie de actividades solo transvivenciales que incluyen entrevistas los viernes en la noche, los lunes en la noche, reuniones los viernes en la noche, talleres psicofísicos los martes, miércoles y jueves en la tarde y en la noche, prácticas para principiantes después de mediodía los mismos días y para avanzados antes de mediodía y en la mañana, terapias individuales y convivencias algunos fines de semana, especialmente sábados, además de acondicionamiento psicocorporal introductorio para todo nuestro esquema semanal, trimestral, en que se puede participar como alguna actividad particular o inscripción mensual regular o cursos trimestrales para los que quieren prepararse para ser monitores en nuestro sistema, en la parte propedéutica. Bien, en ese sentido ahora vamos a hacer la entrevista que me van a hacer a mi persona como al inicio de la gestión del año 2021, el año gregoriano, y ahí es importante para decir cuál es mi visión de todo el método que estamos haciendo, el sistema, la misión que estoy haciendo. Y se prestó una colega, amiga y alumna también, Jazmín Muñoz Kaiser de Valparaíso, Chile, para hacer esa entrevista. Hemos hecho el intento el día lunes para hacer esa entrevista, pero habían interferencias inadecuadas, entonces lo hemos postergado para hoy día. Entonces vamos a hacerle la invitación y conversar un poco. Hola Hola, Jazmín, Eri. buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Mejor que el otro día. Qué bien, qué bien. Bien, al mal tiempo buena cara. En realidad suceden cosas y no es la primera vez. No había buena decisión escoger un horario con interferencia de un niño que obviamente va a reclamar su presencia, llamar la atención, entonces no era lo adecuado el horario nomás. Pero tu entrevista, tu conocimiento, tu manera de hacer las cosas es excelente. Entonces, Gracias. tengo el honor de tenerte para entrevistarme esta Igualmente. vez. Bien, gracias. Bien, Eh, bueno, Gani, esta entrevista es sobre ti. sobre mi persona, porque siempre hablo del sistema, siempre invito a la gente, pero poca gente me conoce. Quizás entrando al perfil de Facebook ven alguna introducción sobre mi persona, ya sea resumida o un poco más detallada, pero así extensa. Estoy en la tarea de escribir una autobiografía. En realidad, mi libro, uno de 4 libros principales, se llamaba, eh, va a llamarse Autobiografía como debe ser, porque yo creo que estamos en una tridimensionalidad defectuosa, que muchas cosas que deberían ser no están, hay mucha incoherencia. Entonces, mi autobiografía no es escribir lo que me pasó, sino cómo quisiera que me pasaría como autobiografía. Ese es el punto. Eh, Quisiera empezar sobre tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Quiénes fueron tus papás? Si tienes hermanos.
Claro, es importante tener esa base sociogenética. Todos aquí en este planeta nacimos en algún lugar de ciertos padres y nos crían con ciertas circunstancias, nos educan. A mí me tocó nacer en la India de padre francés, de madre turca, y fui criado en Oriente Medio porque habían varios países en juego y fui educado a nivel universitario como lingüista intérprete. Entonces tuve una infancia relativamente regular, introvertida, con alguna debilidad de enfermedad que lo superé gracias a mi abuelo médico, mi abuelo paterno, que me recetó deportes y después entré en idiomas, en música, en varias cosas interesantes. Entonces esa fue la tónica general de mi infancia con la preparación académica normal que me condujo a una carrera de letras. Prácticamente era literatura europea y lingüística universal, que a mí me gusta porque me siento, siempre soñaba hablar muchos idiomas y resulta realidad después, porque me metí en departamento de idiomas y como era curioso, aprendí mucho más idiomas de lo que había allá, como alemán, francés, latín en la universidad. Después estaba viviendo o frecuentaba un pueblo de habla aramea, el idioma original del Oriente Medio, antes del árabe y el hebreo prácticamente. Arameo se llama Siriac o asirio, los asirios. De ahí viene el nombre de Siria también, que dominaban todo ese sector. Y yo creo que si mi abuelo paterno es oriundo de Irak y de Jordania y de Arabia Saudita, tiene todos ancestros, porque antes no había esa división de países, había regiones, zonas. Recién cuando vinieron los franceses e ingleses repartieron y le dieron nombres específicos, entonces había nacionalidad. Antes eran tribus y vivían en todo sector y cambiaban de lugar a lugar. Era un mundo árabe extendido con eh, base islámica más o menos. Entonces, ahí seguro tenía abuelos que tienen que ver con los arameos, porque antes de los árabes eran los arameos. Después vinieron los cananitas, los hebreos, después vinieron los árabes en el sur de la península arábiga y ahí vinieron los etíopes, porque manejan un idioma semita que viene del sur de Arabia. Entonces son varios puntos de ahí. Y mi abuelo, mi abuela materna también era de esa zona, entre el Líbano y Siria, todo ese sector. En cambio, mi abuelo materno era otomán, era oficial del ejército otomán, uno de los últimos gobernadores allá, y pertenecía a una familia, obviamente, del Asia Central, se imagina, del otro lado de ahí, porque son remanentes de Pero, Genghis Khan y toda esa gente que invadió mitad del mundo, arrasando con todo y impuso otro tipo de cultura. Era violento al entrar, pero después empezaron a cachar y adaptarse a todo el ambiente y realmente crearon una cultura más ecuménica y muy interesante. Entonces de ahí viene ese origen. Y mi abuela materna es francesa porque mi abuelo cuando fue a Francia a principios de siglo para estudiar medicina se casó con una de las enfermeras allá. Yo sabía que él era jefe del hospital y ella era jefa de enfermeras. Entonces se casaron y tuvieron hijos y nacieron allá en Francia. Por eso mi padre es francés. Y yo me siento multicultural con toda esa base de sangre. Tengo sangre B3 positivo, pero yo sé que europeos tienen sangre A2 positivo y los turcos, los otomanes y los de Centro Asia tienen B3 positivo, son nómades, esos son nómades. En cambio, sangre A es agrícola. No me acuerdo, mi papá o mi mamá tenía sangre A. Eso, y fui criado en ese ambiente. Lastimosamente había una serie de traumas, porque toda esa zona de guerra, hace miles de años y hasta ahora peor todavía, zona de guerra, de conflictos, entonces los que viven allá tienen cualidades interesantes, pero también están siempre con miedo, con
hambrunas periódicas, con conflictos, con todo eso. Entonces no es cómodo vivir en este sector. Seguro tenemos los riñones, que es el órgano donde se almacena el miedo y el coraje también, no en buen estado. Yo como era tímido, peor todavía, porque veía todo y no podía ni expresar ni decir nada, nadie puede decir nada. Ahí fue mi infancia y lo superé gracias al universo, a la vida, por deportes, conocimiento, filosofía, metafísica, el camino sufi, que era mi primer camino, y después el camino del yoga que me hizo entender algo mucho más profundo, que hay otras vidas, que hay ley del karma, que es bueno meditar, ser vegetariano, hacer ejercicios de bajo impacto profundos y todo esto. Pero sí tenía una infancia multicultural, pero no es fuera de lo común. Tenía la preparación académica y todo el bagaje sociogenético normal, globalizado, porque después de la invasión de los poderes occidentales a todo Oriente y África, empezaron a normar todo el mundo con la misma tónica. Así todos nosotros hablamos, sabíamos, no sabíamos idioma occidental, pero era fácil, todo el mundo en la universidad, en el colegio tenía que aprender inglés o francés, era la tónica y todo el mundo quería los últimos inventos de Europa, de Estados Unidos, allá más había influencia europea, teníamos las vacunas famosas, teníamos las aspiraciones a progresar, pese a toda la ideología que quiere retroceder atrás, pero hay mucho progresismo. Entonces hay una mezcla tremenda de cosas ahí. Fui fruto de todo esto. Y si me Em, preguntaste si tengo hermanos, sí, estamos sí, repartidos en todo el mundo. Yo era la oveja blanca de la familia. En vez de ir a Occidente como mis hermanos, fui a Oriente, me preparé en un monasterio, me ordenaron y me mandaron a Sudamérica directamente, sin saber idioma, sin nada. En cambio, tengo hermanos en España, en Canadá, en Colombia, actualmente en Suecia también. Tengo parientes en diferentes partes, como hubo mucho problema de guerras y de todo. Últimamente había refugiados por todo lado. Bien, mis hermanos salieron antes, pero eh, casi es un síntoma de todos los problemas que ocurrieron en Oriente Medio, que siguen ocurriendo. que siguen ocurriendo, claro. Claro, claro. Mm, Pero tú no te criaste con una base, por ejemplo, religiosa por parte de tu familia. Mi mamá tenía más el porte conservador, en cambio mi papá tenía influencia cristiana y francesa. Mi abuelo era el primer ministro de Sanidad allá y su hermana, ¿cómo se llama? La abuela, la hermana del abuelo, no sé cómo se llama, era la primera diputada también allá. Ya, ya, Diputada. Entonces tenían ideas progresistas y mi papá siempre me inculcaba lo progresista. Mi abuela materna siempre me inculcaba cosas de la libertad francesa, Europa, algo de cristianismo, etcétera, aunque no lo entendía mucho, pero el francés era muy familiar para mí en la infancia. En cambio de la línea materna, el turco era menos familiar, pero había la tendencia turca conservadora, que la persona tiene que ser recatada, con buen carácter y todo. Entonces obtuve ambas líneas de estas. Y cuando entré en la onda religiosa, un tiempo en la onda sufi, camino de los derviches danzarines que abren el corazón, entonces sí seguía muy bien, pero era con mente abierta, que nadie me engaña, porque yo veía más que la gente que entraba a ojos cerrados, como enamorados del culto y después iban a veces a extremo fanático, que no me parecía bien. Por eso era fácil para mí posteriormente incorporar otros credos. Yo cambié del sufismo al yoga. Era una cosa inconcebible en Oriente Medio que alguien cambie una religión a otra. No puede cambiar. Yo le dije a mi mamá, no estoy cambiando de religión. Estoy yendo de una religión a una disciplina. Yoga no es religión, no es hinduismo, es disciplina.
Entendía y no entendía porque me veía que sigo muy buena gente. Simplemente cambiaba algunos rituales nomás. Entonces ahí era conflicto menor, pero no era nada agradable para ella. Para mí era incómodo, pero tenía que hacerlo, porque algo más profundo me llamaba. En las religiones Eso, algún normales, llamado, claro. sí, en las religiones normales no explican muchas cosas. En cambio, en el yoga te lo explica, porque hay leyes de la evolución y todo esto. Mm, claro, porque una cosa es practicar yoga y una cosa es estudiar la filosofía del yoga. Claro, claro. Entonces ahí yo sabía que hay que orar, hay que hacer todo, pero ser vegetariano no era la tónica. Allá la gente es carnívora, no pueden estar sin carne. Y en mi línea prohibieron también huevo, cebolla y ajo, y son parte importante en la alimentación allá. Entonces ahí había conflicto en la casa. Yo no quería comer, entonces mi mamá todo con carne, como aquí también, en muchas partes. Sin Claro, carne no es sí. comida. Entonces yo hice huelga y empecé a comer puro yogur y fruta. Y el invierno no era cómodo porque había mucho frío también allá. Entonces al final mi mamá se compadeció, entendió, empezó a cocinar sin carne y después ponía carne para los que comían carne. Así era la cosa. No era cómodo. Claro, sí te entiendo. También tuve un periodo de transición del carnivorismo de toda la familia carnívora a Ujú, ser vegetariano. ujú, Y no es muy fácil, aunque ahora por lo menos hay más personas que están adoptando la dieta vegetariana y creo que también están tomando conciencia de lo que significa ser vegetariano más allá de la salud y de la espiritualidad, sino que también de la compasión hacia los otros seres vivos. ujú. Eh, aunque hay personas que lo hacen por salud. He conocido a personas que no comen carne porque les hace mal. Otros que lo hacen por salud, otros por moda y otros porque por espiritualidad. Y yo Ah, siento que también hay un cambio en tu persona siendo vegetariano, que uno se vuelve una persona mucho más sensible, ujú, más olfativa en general, y tu cuerpo también adelgazas ujú. si te alimentas de una dieta más sana y vegetariana por lo general. Claro, al inicio Eh, uno busca alimento sano, alimento consciente y vegetariano, que es el más fácil, o casi semi-vegetariano, pero ya después cuando uno empieza a estudiar, empieza a buscar alimento naturista, entonces es diferente, entonces uno busca alguna dieta ayurvédica o macrobiótica, como en mi caso. Tú también probaste la macrobiótica y fuiste hasta Uruguay, estudiaste todo un sí, curso, entonces no es vegetarianismo normal. Ahora no. la moda es ser más vegano o crudivegano, etcétera, pero naturista, porque hay mucha gente vegana o vegetariana, pero come mucha harina, come cosas indebidas, con tal que no tiene producto animal. De un lado está bien, pero del otro lado no está bien. Hay que comer también saludable. Sí. Y bueno, ¿qué más te quería preguntar sobre estos retiros que tú hiciste cuando te fuiste al monasterio, cuando empezó tu despertar espiritual, tu nuevo nacimiento? Así es. Yo, mi despertar fue antes de eso, pero con la segunda línea, como te expliqué, línea yógica, entonces ahí me profundizó filosóficamente y empecé a comprometerme desde 1980. Recién cumplí 41 años en el camino espiritual. Recién nací porque me comprometí en una alimentación que hasta ahora no quebré, aunque varié de dietas para probar variantes nomás. Y seguía meditando desde entonces. Antes oraba, meditaba, pero como yoga, como consciente, desde el 1980 a principios, y seguía los ejercicios de bajo impacto, yoga y posteriormente tai chi. Como tenía preparación marcial mucho más antes, deportiva también, entonces no me costó incorporar el tai chi rápido después del yoga. No, no tardó, el tai chi en realidad era la parte de mi tercer camino espiritual, camino del Shaolin. El budismo y taoísmo y todo, y zen, es todo un paquete que me influyó bastante. Por eso no me considero como hindú. Yo tengo una base de Oriente Medio, que ahora la entiendo en la luz del Cábala, porque es la parte científica que explica todo muy bien.
Después fui a la Gran India y ahí el campo vedántico o el yoga, todo lo explica de otra manera y posteriormente viene el tantra. Y después cuando cambio a la parte china encontré complementos de todo este camino. En realidad no eh, fui profundizando y ampliando mi experiencia multicultural, como me considero multicultural, entonces la ampliación me vino como anillo al dedo hasta llegar a mi cuarto camino. El cuarto camino era algo de Oriente Medio, originalmente la metafísica de Saint Germain, de los maestros ascendidos y de los ovnis, misión Rama y todo lo que involucra amplitud hacia nivel interestelar prácticamente, porque siempre me fascinaban las películas de Guerra de las Galaxias, Viaje a las Estrellas, me siento identificado y cuando entré en ese grupo meditando, empezando con la metafísica, que tiene origen de la teosofía, obviamente, es la parte, la explicación occidental de lo que ocurre a nivel oriental antiguo. Entonces ahí entendí que muchos de nosotros venimos de otro lado, de las estrellas. Entonces me fascinó y me dio un significado diferente que un metafísico que simplemente va meditando con los maestros ascendidos, con la jerarquía blanca, con todo esto. Entonces prácticamente tenía tres caminos principales y el cuarto que es una variante de Oriente Medio, el camino metafísico. Oriente Medio, India, China. ¿Estuviste en todos esos países? En varios países. Actualmente me falta, no, estoy con casi 20 países, entre países vividos por varios años, países vividos por un año, países vividos por varios meses o semanas y países de pasada, 20 países. Entonces ahí especialmente Oriente Medio, la parte asiática y Sudamérica. Y estás en Sudamérica desde 1984, ¿cierto? El 83 llegué, el 84 empecé mi misión. Me identifiqué, salí de la orden donde yo estaba, entré en el Shaolin, entré en otra cosa, ya es un camino personal. Y yo personalmente empecé una misión. Estaba en una meditación profunda y sentí que hay algo mucho más profundo que nace de adentro que tengo que hacerlo. Entonces agradezco toda la labor de Oriente que me envió a Occidente en esa misión de los Himalayas a los Andes y tengo que hacerlo a mi manera y no como mandado, sino no como mandado como organización, sino como algo de adentro, como misión interna. Y ahí ¿Y empecé. cómo podrías definir esa misión? ¿Cómo definirías tu misión? Bien, ahora está de moda decir que la Kundalini se trasladó de los Himalayas a los Andes, de Oriente, Oriente lejano, hasta Sudamérica. Y yo siento identificado con esto, porque aquí encontré, después de vivir muchos años en Bolivia y en Chile, y algo en Perú y Brasil, una zona muy interesante, muy rica, muy acogedora y muy energética. Tiene varios puntos muy especiales entre montañas y selva, también océano. Entonces ahí hice bastantes cosas y aprendí mucho. Obviamente crecí especialmente en Bolivia. Y después la guinda de la torta vino en Chile. En Chile tenía ya toda la preparación, la película está clara. Hice varias actividades en diferentes municipalidades, universidades y todo eso. Prácticamente tenía todo preparado porque yo aprendí bastante en mi caminar para esta misión en Brasil, en Bolivia y en Perú en especial, en Paraguay también. Entonces, esa es parte importante de la misión. Pero también estoy llegando a conclusiones hace unos años cuando entré en lo conspirativo, la nueva era y todo esto, que la meta tiene que ser algo más trascendente, porque ya sabemos que hay poder negativo que nos permea a nivel micro y a nivel macro hace miles de años, estamos mal sintonizados en esa tridimensionalidad defectuosa.
y queremos salir. Entonces, lo primero es decir que sí, hay fuerza negativa que puede ser inteligencia artificial, Matrix, los demonios, arcontes, los extraterrestres negativos, draconianos, reptilianos y sus servidores, los grises, etcétera. Hay tanta literatura sobre eso, si es muy real o medio real, pero yo siento que algo de esto está. Y la segunda etapa es agarrar a alguien positivo. Entonces normalmente uno agarra a los maestros ascendidos, a algún gurú, algún maestro, alguien que le inspira, alguna línea espiritual, no necesariamente por las personas, sino por la práctica, etcétera. Yo agarré cosas positivas, lo mejor de las disciplinas hindúes, chinas, egipcias, incluso maya, el sincronario de 13 lunas y todo, que es esto que es una sincronía muy interesante, muy positiva de los mayas galácticos en realidad. Algo no es nativo e indígena como a veces quieren mostrarlo. Ah, mira. Claro, es como la cábala. La cábala no es algo judío. Se asocia con judíos, pero es mucho más allá que judío. Es de Oriente Medio, viene de Sumeria, viene todo del lado positivo. Es una ciencia como el Vedanta. El Vedanta, el Ayurveda, el Vedanta, el yoga, pertenecen a unas filosofías de la Gran India. No es hinduismo. Lo mismo el taoísmo amplio, el pantaoísmo, por decir, el chinismo, es algo muy amplio con sabor a chino. El otro sabor a la India, el otro sabor a Oriente Medio. Ese de Maya Galáctico, 13 lunas, tiene una base nativa, pero no es nativo. Es algo galáctico porque las implicaciones es muy amplia, muy galáctica, muy interestelar. Que los nativos no llegaron hasta este punto de explicación. Y por eso yo lo adopto en parte como una referencia importante en la evolución. Entonces yo entré en todos esos conceptos y empecé a entender que sí, después de rechazar lo negativo o evitarlo, andar a lo positivo, pero en los últimos años entendiendo lo conspiratorio, que todo está intervenido con lo que te dije, hasta con los seres de luz positivos. Lo positivo es como decir la oposición y el oficialismo. La oposición es siempre mala, peor si salta a la guerrilla, al narcotráfico, a hacer problemas, es, claramente es malo y destructivo. Pero los gobiernos que aparenten ser, que son los guardianes de la disciplina de todo, están llenos de corrupción, por mayor o menor. Hasta en Europa hay corrupción. El índice de corrupción es bajo, pero hay algo. La naturaleza humana es defectuosa. Entonces, el poder positivo podría ser interesante, pero no necesariamente que nos salve el poder positivo. Entonces empecé a reflexionar más profundo. Tantos años estoy sirviendo el poder positivo, pero hay algo más. Sí, hay algo más y eso se llama trascendencia. Entonces empecé a investigar esas líneas de trascendencia, el Zen, el Vipassana, el Bhakti, eh, no me acuerdo, pero habían unas dos o tres líneas que apuntan directamente a la trascendencia. La Inedia, por ejemplo, de Babaji, de los Inedia, significa vivir de energía, vivir de luz, living on light. Entonces, cuando uno va a vivir esto, rompe las reglas normales que hay que comer sano. Ahí dicen, nosotros vivimos de energía y cuando comemos estropeamos esa energía. Entonces ahí dice, y entonces ¿qué hay que hacer? Hay que seguir comiendo y combinando los alimentos y todo según las dietas. No, hay que ir más allá, ir hacia el silencio, hacia el no movimiento, la no acción o wu wei, y ir hacia el no hablar, telepatía. Esa es trascendencia. Y la mayoría de las líneas espirituales, aunque incluían algo de ayuno, quietud y no hablar, pero no se basaban en eso. Era algo raro que alguien incluya eso. El jainismo, por ejemplo, ¿por qué no tuvo mucha fama frente al budismo? Es en la misma época. Mahavira estaba en la época de Gautama. Pero Gautama tuvo mucha expansión, especialmente en Oriente Lejano, y Mahavira tuvo poca gente. Como India tiene 1,25 billones de habitantes, entonces que son unos millones, es una fracción
pequeña, porque insisten en que la gente tiene que ayunar, comer poco, tener silencio y meditar bastante. Entonces, con esas exigencias, gente normal que tiene el programa de tener hijos, tener trabajo, tener todo, no es compatible. Incluso hay juicios con la corte allá porque muchos mueren de jóvenes o con intento de ayuno. Tienen un ayuno para ellos, es como decir mártir, salió de aquí del valle de lágrimas. Todo lo que nos esclaviza con la rueda de encarnación, la rueda del samsara. Entonces a través de eso uno ya empieza a caerle la teja y decir, caramba, ¿por qué no se puede ver otro camino hacia la trascendencia y no solamente ir a la mejor jaula en el paraíso, a un mundo mejor? Salir de este mundo, salir de este juego, lo que se llama en el yoga moksha, porque todo el mundo apunta hacia mukti. Mukti es emancipación. Salir del juego, pero seguir parte del juego. Entonces, ¿por qué no salir de todo el juego y no ser parte del juego? Y hay pocos que apuntan hacia eso. En eso estoy. Creo que eso igual es un gran desafío lo que estás planteando. Es antisistémico. Claro, claro, el sistema, el Matrix, no acepta de otra manera, porque si alguien no come, si alguien vive el momento, no es rentable para el sistema. Si alguien no se enferma, si alguien quiere salir del juego, porque el sistema dice, ya, bien, esta vida uno puede hacer mucha cosa y la próxima vuelves para seguir aprendiendo y perfeccionando una cosa y otra cosa. Y en vez de que uno esté unos 6 años haciendo un curso, lo extienden ahora a enseñanza media y después en vez de salir tenemos universidad, después tenemos magister, después tenemos doctorado y siempre uno está en cadena de aprender y estar en la vida. Y si uno abre los ojos, vuelve parte del juego. ¿Y cómo uno puede salir del juego? No es fácil. Esa es la pregunta. ¿Y cuáles serían tus consejos para salir del juego? Aparte de la meditación, de empezar a cambiar tu dieta, de empezar a experimentar cosas nuevas, porque también se trata no solamente de obtener conocimiento nuevo y buscar conocimiento nuevo, sino que experimentar, ¿cierto? Claro, claro. Y ese es el cambio en mi misión, porque yo fui mandado por Oriente, por India, significa India y China, más o menos los 5 Vedas, aquí a Occidente, para hacer mi misión. Hice parte grande de mi misión, pero ahora siento que tengo que enfocar de otra manera todo hacia una trascendencia. Y descubrir la trascendencia no siempre está asociada al ayuno, al silencio y al no movimiento, sino está asociada al desapego. Porque como tenemos un artefacto, un implante llamado ego a nivel inferior, 3 chakras inferiores, sensaciones, emociones y pensamientos. A nivel intermedio también tenemos un ego álmico del alma, de la parte energética, el apego a los sentimientos, el apego a los seres de luz y todo esto. Después tenemos el ego espiritual, arriba, en nombre de la conciencia, en nombre de la verdad y todo eso, muchas cosas que se cometen que no son lo correcto. Entonces uno tiene que trascender el ego, tiene que desprogramar para no reprogramar, sino transprogramar. Yo diría hay que trascender todo eso. En una película de Bruce Lee, La flauta silenciosa, después de hacer mucha pelea y batalla y todo eso para llegar a ver el libro del conocimiento en el gran templo, entonces el jefe, el guardián del libro, le dice al guerrero, yo te prometo, si me vences, te quedas a cuidar el templo. Tienes todo, pero no te vayas. Entonces dijo, no, quiero ver el libro. Entonces se peleó con él y lo venció al final. Y cuando miraba el libro empezaba a reír, porque el libro era puro espejo, uno mismo. Veía a uno mismo. Esa es la trascendencia. Y salía riendo,
del templo. Esa es la gran lección, cómo salir del juego, porque parte del juego es ser lacayo de los que te metieron en este juego. Entonces, ¿cómo salir a eso? Es lo que dicen los Zen, los Vipassana, los Jainistas y otras personas como los Babajis, los inmortales taoístas, etcétera. Hay pocas referencias históricas multiculturales hacia esto. La mayoría querían engordar esa esfera reflectora, maestros ascendidos, el gobierno eh, planetario, el gobierno galáctico, la jerarquía, las jerarquías, etcétera. Es un desafío. Y la otra vez me hablaste de que estuviste en unas comunidades donde habían contactos con seres intraterrenos y extraterrestres, y recibiste algún mensaje importante de ellos, Bien, en realidad, de la comunidad. sí, meditábamos allá en el altiplano y teníamos contactos, etcétera, pero más se me reveló el contacto a través de regresiones, porque a mí me hicieron un par de regresiones en los años 90, eran tan fulminantes que empecé a investigar el fenómeno, aprender a hacer regresión. Sabía que hay vidas pasadas, pero nunca me imaginaba lo que yo vivía antes. Entonces ahí empecé a dedicarme a hacer regresión y mi especialidad en la regresión es el origen de la vida, de dónde venimos, por qué estamos aquí, todo esto. Y como yo estudiaba con ese grupo de rama de los ovnis, de los extraterrestres, sabía que hay civilizaciones, hay una historia interplanetaria, el porqué y todo. Y a través de las regresiones, a través de gente que aparentemente no sabe nada, en estado alfa, empiezan a contar muchos detalles. Nadie cuenta todo completo, pero el cuento se saca de varias personas en diferentes épocas hasta que sea como caleidoscopio. Y ahí descubrí que nosotros o varios de nosotros venimos de otros planetas, de otras galaxias, aquí a la Tierra para hacer algo. Pero también descubrí que hay algo mucho eh, más allá de esto. Y eso no lo descubrí al momento. Ese es simplemente el inicio. Lo primero descubrí que hay jerarquía negra, y después hay jerarquía blanca, que hay que tomar refugio o ser parte de ellos, pero después hay algo más, me dijeron que después vas a verlo. Y eso recién en los últimos años estoy viendo, que la cosa no es estar con lo positivo, hay que estar en lo trascendente. La palabra clave es trascendente. Y eso viene a través del desapego, no la renuncia. Digamos, está bien comer poco, hablar poco, hacer poco, pero cuando uno confunde la técnica con la esencia, el contexto con el contenido, ahí hay un error. Lo importante no es la actitud externa, sino la actitud interna. Hay muchos maestros realizados que nunca ayunaron o no hicieron las disciplinas comunes que tiene que hacer. Igual tenían su estado de conciencia muy elevado. Entonces, no ayunando significa uno se libera. No es sinónimo. Ayuda, pero no es sinónimo. Por eso tú impartes también estas disciplinas. Por ejemplo, me dice a mí que tengo que hacer esos ejercicios diarios, los giros hacia arriba, después de vuelta, Así es. y algunos otros ejercicios más también me acuerdo, que vamos Ujú. incorporando de a poco. Y la meditación y la alimentación, Claro, que eso claro, ayuda, claro. porque somos más energía que cuerpo, Ujú. que es muy poco el porcentaje físico que tenemos en verdad, y que eso está comprobado por la física cuántica. Claro. En realidad, lo que yo sabía, la base de lo que yo quiero mostrar es que tenemos menos que el 5% de físico. Significa tres chakras inferiores, los meridianos de las piernas, sensaciones, emociones y pensamientos. Después tenemos menos que el 25%, según esa teoría cuántica, campos de energía. Es el cuarto y quinto chakra, el alma o el corazón y la garganta, los seres de luz, los devas, etcétera, el verbo creador. eh,
Y eso se trabaja con respiración, con afectividad, con todo el trabajo energético. Pero más que el 70% son los chakras superiores. La verdad, el sexto chakra, el tercer ojo, y la conciencia, el séptimo chakra, la coronilla. Y eso es más que el 70% pura luz. Pero la meta es más allá de la luz. Entonces, primero hay que perfeccionar esto, tratar de domar el cuerpo a través de dieta, ejercicios, etcétera, adecuados. Después trabajar la parte energética, respiración, afectividad y otras cosas. Y después trabajar la parte superior, meditación, concentración, visualización, toma de conciencia, todo esto. Y el eje articulador, que es la columna, hay que cuidarlo muy bien. Y el campo protector, el aura. Entonces, esa es la estructura energética. Y hay que apuntar hacia un trabajo holístico. Prácticamente el próximo lunes vamos a hacer el primer foro holístico en mi programa. Cada 2 lunes entrevista y cada 2 lunes un foro holístico. Ya tengo unas 6 personas, eminencias de diferentes ciencias que vamos a hablar cada mes un tema. Entonces va a ser muy interesante. Entonces hay que ser holístico y después de trabajar todo eso, trascenderlo. Digamos, uno llega a formar la Merkaba, la nave de luz, la parte hexagonal, la flor de la vida, etcétera. Pero no es la meta, es un atado, es una cárcel también. Entonces uno tiene que formarlo muy bien y después trascenderlo. Como los tibetanos, hacen mandala linda durante todo un año, trabajo minucioso y no se quedan petrificando en un cuadro, en la pared y lo venden a millones de dólares y todo. No hay eso. Lo borran así de un tajo, mostrando que es impermanente. Y eso también hace reflexionar. Ese es trascendente, no es lo normal. Y el budismo a mí me gusta, no soy budista, pero tiene bastantes cosas interesantes para ir reflexionando. Mm. ¿Y cuáles son tus planes de aquí a futuro? Bien, ahora estamos en incertidumbre general por todo lo que es pandemia y no sé qué, entonces es difícil hacer planes concretos, pero sí me está esperando una movida hacia otro lugar, preferiblemente en el continente, para empezar en forma más trascendente. Igual quiero hacer algo integral, con mucho trabajo virtual, como ahora estamos obligados casi bastante virtual. Yo digo, no hay mal que por bien no venga. Por lo virtual ahora me amplié otra vez a nivel internacional. Como tengo mucha gente a nivel internacional, pero no era fácil eh, ese intercambio tan interesante y fascinante. Entonces ahora puedo hacerlo. Entonces donde vaya no hay problema en seguir esto. Pero sí quiero ordenarlo un poquito más y hacerlo como un ejemplo a replicar en diferentes partes. Significa tendría un central equipado, modelo, y la gente preparada, los capacitados en ese central pueden ir a otras partes, a hacer sucursales para difundir este mensaje de integración trascendental. Significa, tiene una parte holística, no estamos diciendo vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pero con todo trabajado, integral. Ese es el camino holístico, esa es la misión. Simplemente siento que tengo que ir a otras partes, que puede ser el acuífero guaraní, puede ser la Gran Colombia, porque tienen características de climas, de personas, de idiomas, de culturas, que puede ser más favorable. Aquí hay mucha energía que no hay en otra parte, en los Andes centrales especialmente, pero también en otras partes hay otras cualidades que siento que pueden ser favorables para esto. Y de todas maneras está la parte eh, de todos estos aparatos electrónicos que nos permiten conectarnos a través de la distancia. Claro, aunque yo vaya a otro lado como central, tendría gente en diferentes partes y puedo venir fácilmente a otro lado. No sé hasta Aunque dónde fácil. Sí, yo creo que igual las terapias, por ejemplo, muchas cosas que hemos hecho nosotros de tai chi, kung fu blando, yoga,
espirituales que hemos hecho, físico-espirituales, son distintas en grupo. Cuando se realiza, yo siento que es distinto la energía que se genera en un grupo, o en la interacción de, por ejemplo, mirarse a los ojos, tocarse las manos, interactuar físicamente con personas, es distinto igual. Claro. Eso como que se extraña un poco, ¿no? Tiene que combinar presencial con virtual. Yo creo que después de ese problema, y ahora quieren solucionarlo con alguna inoculación, etcétera, que no es la solución, se sabe esto. No, pero de todas maneras se va a aflojar, va a haber algún tipo de inestabilidad socioeconómica, etcétera, pero después de eso vuelve esa nueva normalidad en dos maneras. Uno es, yo digo, mi lema es el 5G versus 5D. Significa la tecnología va a seguir avanzando hacia todo tecnológico, conquistando otros planetas, teniendo hasta chips por todo lado, que es interesante, pero no sé qué implica eso, porque algunos están alarmando que estamos haciendo robot a la gente. Estamos sacando varias cosas, reemplazando, aunque no reemplaza el alma, pero podría tener impacto energético incluso, porque la tecnología está avanzando muy rápido y muy fuerte, y lo que muestran a nivel público no, digamos, lo que están avanzando de verdad no es lo que muestran a nivel público. Pueden estar mucho más avanzados, etcétera. Entonces ahí, ese es el 5G. Y paralelamente va a haber 5D. Mucha gente que apuesta a la meditación, a la comida sana, a la comida, a los ejercicios, a vivir más en ecoaldeas, fuera de las ciudades, lo más natural posible, lo que queda de lo natural, porque ahora todo está intervenido por electromagnético y está todo rociado en el aire, en el agua, en los alimentos, todo transgénico, entonces no es fácil tener natural, pero dentro de lo artificial, el menos artificial por decir. Entonces mucha gente va a apostar a más meditación, más trabajo interno. Eso es 5D. Y no sé, hay gente que dice que se puede combinar entre los dos. Transhumanismo, eso se llama. Pero otros dicen no. Llega a un punto donde esa gente que rara, los hipitanos que quieren vivir en el campo, comer natural, comer vegano, etcétera, se tienen que tener el chip, se tienen que usar el celular, usar todo, o si no, tienen que estar como en una reserva, como jaulas, como el planeta de los simios más o menos, podría ser. Imagine eso. Hay gente que dice que no es compatible la tecnología con lo espiritual. Yo creo que podría llegar a un punto de conflicto donde ya o todo está tecnologizado, la tecnosfera, o tenemos que ir los que apuntamos hacia lo espiritual y trascendente a otra dimensión paralela, como en la novena revelación, se puede cambiar frecuencia e ir a otra dimensión donde todo es más armónico, es como decir a otra tierra, a otro planeta. Paralelo, no es un viaje interestelar. Es un viaje vibracional. Puede ser. Entonces, no sé. Yo creo que en los próximos años se va a ver eso más claro entre 5G y 5D. No sé qué otra cosa te podría preguntar. Es que estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que has dicho. Por ejemplo, el calendario de las 13 lunas. Creo que lo había mencionado antes, que para mí hace mucho sentido. José Argüelles. Y creo que todas las personas deberían consultar como su carta astral del calendario de las 13 lunas, que está en Google, de hecho se llama El Arcángel. Y uno busca por su fecha de nacimiento y salen características sobre tu persona, salen algunas dificultades que puedes presentar, algunas debilidades y fortalezas, y sale tu misión de vida también. Y a mí me hace bastante sentido. Aparte de que el calendario de las 13 lunas es algo mucho más armónico con las lunas del año, que son 13, y que en realidad no son 12 como el calendario de Julio César, que viene de los romanos. Juliano o gregoriano. O gregoriano, claro.
y bueno, creo que va en parte de cada aporte que haga, cada búsqueda que hagan las personas y cada experimentación que hagan las personas también, pero creo que es bueno hacerse grupos de personas que también están en esa búsqueda, de ayudarse y tomar terapias, Ya. sanarse, Y yo, tomar conciencia. sí, yo tengo un reparo sobre la fecha de nacimiento, porque yo descubrí en los últimos años, hasta en Ayurveda, en medicina china, cuando viene el sabio y te pregunta tu fecha de nacimiento, para tu nombre, para ver la parte numerológica, etcétera. Y después, si él es sabio, de verdad, te mira y te dice, ¿tú haces yoga? Si le digo que sí, yoga, kung fu, todo eso, me dice, no, ¿cuándo fuiste iniciado? Entonces le digo la fecha y me dice, ahora vamos a hacer otra carta para ver tu parte epigenética, porque es como las revistas, dice, bien, tú naciste de tal fecha, entonces tú eres acuariano, tú eres así, 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 tú eres de tal animal chino, etcétera. Ese es fatalista. Interesante, muestra una cosa sociogenética, etcétera, pero en realidad los seres humanos somos mucho más dinámicos y más profundos y podemos ser más amplios. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta no solo el nacimiento físico, sino también el nacimiento espiritual, cuando uno nació a la conciencia. Por eso en el Facebook siempre yo pongo mi año de nacimiento, mi mes de nacimiento es en marzo el 1980, si hablando de un calendario, una fecha gregoriana. Entonces me interesa el nacimiento espiritual. Yo tengo otro kin por mi nacimiento. Y eso a veces discrepo con algunos protagonistas del calendario 13 lunas o sincronario 13 lunas. Porque también en la Ayurveda insiste, uno no es solamente el biotipo por el que nació, sino por lo que es. No es la fecha de nacimiento, sino lo que es. No es el nombre. ¿Entiendes? Por lo más el nombre dice algo. En un monasterio te dan otro nombre, otras cualidades y te incentivan a buscar tu ser y no tu ego. El nombre y la fecha de nacimiento es del ego. Clarito. Sí, entiendo. Por ejemplo, me acuerdo que los indios, algunos indios, por ejemplo, esta película, ¿cómo es que se llama? Danza con Lobos. Sí, que me Los identifico con eso. indios, Ujú, sí, ujú, muy buena película por lo demás. Eh, los indios se dan nombres de, por ejemplo, decían eh, Susana siempre sonriente, ujú, o Guillermo Águila Blanca, ujú. o Toro Juan sentado. Mano de Oso. Características de la persona aparte de su nombre de nacimiento, y eso también me decías tú de, creo que también se da un poco en los grupos de artes marciales, que también se dan nombres, se dan Claro. nuevos nombres a las personas por sus características, Ujú, y un nombre consciente que uno puede como ir cambiando, como me decías tú, cambiar el nombre también, Sweet Jasmine ujú, o Pantera Tornasol, qué sé yo, ujú. para buscar una nueva energía hacia tu persona, hacia tu vida. Hacia tu ser. Porque Claro, tenemos, hacia tu ser. tenemos el personaje abajo, tenemos el actor al medio, el alma, el ser, tenemos la esencia arriba, es como decir alma, espíritu. La esencia es el director, aquí es el actor y aquí es el personaje. Entonces tenemos que partir desde el actor, desde el alma, desde el ser, guiado por el espíritu, guiado por la chispa divina en nosotros y usar el cuerpo de acuerdo a toda esa trinidad. Eso es lo que debería ser. Entonces, cuando uno se basa en fechas y en costumbres y idiomas de la parte sociogenética, no está muy acertado. Está bien como una base, ya se entiende eso, pero no, no es profundo eso. Es como basarse en el número 12 en vez de 13. El 13 es más profundo porque tiene otra connotación. Antiguamente el 13 podría ser el eje de los 12. Eso no rechaza los 12. Siguen los 12, pero el número 13 hay que tomarlo en cuenta como el centro, el eje.
Bien, actualmente, Suena fácil en teoría. sí, sí, sí. Creo que el desafío es hacerlo. Claro, por eso La mis técnicas, disciplina, mis técnicas, la valentía. claro, claro. Pero tú sabes, mis técnicas, mis enseñanzas están modificadas. Modifico hasta el tai chi, el yoga, los nombres, las cosas. Tengo otra manera de abordar y cuando alguien me pregunta que no es tanto Ayurveda, no es tanto medicina china, no es tanto Cábala, yo digo, bien, hay otras cosas que mucha gente no logra analizar o ponerlo muy bien. No porque viene de la India significa infalible, no porque es chino significa es perfecto, no porque es cabalista significa es ya celestial y es la última palabra, no es así. Incluso el sincronario maya, que es muy interesante, igual tiene su cosa. Por eso yo tomo varias fuentes como multicultural y lo pongo como una guía, pero igual hago lo que se tiene que hacer. Ahí no estoy en enemistad con ninguna línea, a menos que sea un fraude o algo dañino. Mm, Eso, tenemos 4 minutos o 3 minutos para cerrar esto. Entonces, bien, les invito a los queridos oyentes, si alguien está interesado en saber más sobre el sistema, porque es más que una escuela, es una escuela, una asociación, una hermandad, un estilo de vida, entonces puede contactarse conmigo, Magani Mahasa, en Facebook y en Instagram y ahí cualquier duda le puedo resolver o ayudar a la persona y para mí es bueno saber de explicaciones y de todo, pero es acción. Tiene que estar en acción en el día. Y acción no significa mucha técnica, pero algo hay que hacer. Si no hacer nada, no pasa nada. Y hacer mucho puede estropear. El término medio, relativo, a veces hay temporadas que hay que hacer dietas, disciplinas, un tiempo. Después hay que descansar, hacer de otra manera. Así es la vida. Vida claro sencilla, que sí. Por el camino del medio. así es. Camino medio relativo. Vida sencilla, conciencia elevada. Así es. Bien. Muchas gracias, Gani. Gracias a ti más bien Yo por esto. recomiendo tus terapias. Gracias, gracias. Ahí estamos en contacto y invitamos al público a estar en contacto. Ahí esta conferencia está grabada y yo voy a compartirla con mi gente esta noche y mañana y está el público invitado para este lunes a las 7 de la tarde con el primer foro holístico. Va a estar grabado en Instagram, pero más en Facebook. Yo abrí mi Facebook para público para que cualquiera pueda verlo sin estar con mi amistad, aunque si quieren pueden pedir amistad, agregar. Entonces ahí uno puede ver todo lo que dicen varias personas interesantes sobre el paradigma holístico. El mes de marzo va a ser paradigma holístico. Vamos a repetir con otros exponentes y algunos los mismos el 22, lunes 22 del mes también de 7 a 9 aproximadamente en 2 bloques. Primer bloque vamos a hacer rondas de revisar el tema y el segundo bloque vamos a hacer ejercicios, cada uno propone algo práctico y responder preguntas del público. Bien, estamos terminando. Estamos en contacto. Muchas gracias, un beso. Chao, Gani. Ya, chao, chao. Ya, Chao. chao.